Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo especial para el año 2023. Bueno, pues vamos a empezar contigo, mi queridísimo Cáncer. Ya sabes, vamos a ver todo lo que va a suceder a lo largo del año 2023. Nos vamos a ir parando las cosas importantes y profundizando un poquito más en las cosas importantes. Vamos a hablar de amor, de economía, de trabajo, de salud, un poquito por encima. Ya sabéis que no me gusta mucho hablar de la salud, pero bueno, vamos a ver un poquito de todo. Bien, bueno, pues Cáncer, vamos a ir comenzando con tu tirada anual. Cáncer, año 2023. Bueno. Cáncer, año 2023. A lo largo del mes de enero es un mes... te puedo decir con muchos acontecimientos, Cáncer, acontecimientos que llegan con fuerza a tu vida. Pueden ser todo tipo de acontecimientos, sí te lo digo. No te centres en una cosa en concreto porque pueden ser muchísimos acontecimientos. Acontecimientos que te pueden llevar lo que es a cambios, ¿vale? Acontecimientos que nos llevan a cambios. Cambios de los cuales nos podemos llegar a arrepentir. Ojo con esto que estamos viendo aquí, Vamos a ver. Cambios que a lo largo del mes de febrero podríamos llegar a arrepentirnos de haber hecho dicho cambio. ¿Vale? Es lo que yo estoy viendo aquí. Para muchos de vosotros veo como cambios familiares o cambios que influyen mucho al entorno familiar. El mes de marzo no es que no me guste, es que es un mes en el que pueden surgir muchas cosas en tu vida. Es un mes en el que pueden empezar acontecimientos ocultos que dicen que sí, que en un principio te pueden llevar a tener cierto morbo, ¿vale? Pero que tendría un fin, que es algo que duraría muy poco tiempo, así lo dicen las cartas. Cáncer, si ha de suceder algo que tenga que ver con la marcha, la ida de alguna persona, ten en cuenta que sucedería a lo largo del mes de mayo, ¿bien? Si es que tiene que pasar, ¿vale? A lo largo del mes de mayo. A lo largo del mes de junio veo una situación de tu vida que se para en seco. Algo que no se espera, dice, algo se paraliza, y esto viene de sorpresa, esto es algo que no se esperaba que sucediera. Firmas importantes a lo largo del mes de agosto, confusiones a lo largo del mes de septiembre, pero no confusiones fuertes. Noticias también a lo largo del mes de septiembre, ¿bien? Todo lo que tenga que regresar a tu vida, tenga que ver con lo que tenga que ver con el amor o con lo que tenga que ver, ten en cuenta que regresará a lo largo del mes de diciembre del año 2023. ¿Bien, Cáncer? Tendremos mucha indecisión a lo largo del mes de noviembre de dónde queremos ir o dónde queremos estar. ¿Bien? Y ahora sí vamos a ir profundizando, Cáncer, Vamos a ir profundizando. Y vamos a comenzar con los temas del amor. Bien, comenzamos con los Cáncer que estáis solteros.
Cáncer que estáis solteros, veo una situación, sobre todo a lo largo del mes de enero, ¿vale? Que es una, yo te veo inestable, yo veo una situación inestable, ¿vale? Vamos a decirlo así. Te veo inestable y te veo con unas comunicaciones como que vienen y van, ¿no? Como que no terminan de cuajar. Me hablan de una persona posiblemente bastante infantil, ¿bien? Tengo que decirte que yo te veo, aparte de esta persona, de estas comunicaciones con esta persona con la cual tú podrías tener un encuentro con esta persona a lo largo del mes de febrero aproximadamente, bien, y que esto continuaría, ¿vale? Así dicen las cartas, continuaría por lo menos 3 meses más, ¿vale? Con estos encuentros. Pero también hay algo que me llama la atención. Y es una persona que tiene que ver con un lugar de tu pasado. Con un lugar de tu pasado. Esta persona que tiene que ver con un lugar de tu pasado me dicen que podría entrar a tu vida o podrías reencontrarte con esta persona a lo largo del mes de marzo. Bien, y que esto sí se puede ir de las manos, pero se puede ir de las manos fuerte. Y te cuento más o menos en la situación en la cual está esta persona. Esta persona sabe que va a suceder algo en su vida y es algo que no es agradable, ¿vale? Esta persona está en pareja, pero hay algo que va a suceder en su vida que él o ella ya sabe que va a pasar, ¿bien? Digamos que es una persona que busca ese apoyo emocional sobre lo que va a pasar, que sabe que va a pasar, lo busca en ti, sí. Pero yo aquí lo que veo, aparte de buscar este apoyo emocional, como lo estoy viendo aquí, yo veo el inicio de una historia, ¿vale? Yo veo aquí el inicio de una historia que puede ser una historia inconclusa, que quedó inconclusa, ¿ves? Dice, que quedó inconclusa en un pasado, que no fue aceptada por la familia en un pasado. Te estoy hablando de hace mucho tiempo. Yo no te estoy hablando de 2 días, Cáncer. Y aquí dicen las cartas que esta persona en ningún momento va a negar los sentimientos que tiene hacia ti, pero que también va a hablarte muy claro sobre su situación y hasta que no pase lo que va a pasar no va a retomar nada. Pero es que esto que se supone que va a pasar muy pronto. Así lo dicen las cartas. Entonces, Cáncer, yo realmente, aparte de esta persona que yo veo en un principio en tu vida, que estas comunicaciones y estos encuentros se pueden alargar en la primera etapa del año, en los primeros meses del año, yo me voy a quedar con este reencuentro que estoy viendo. Este reencuentro con esta persona del pasado, que es el importante, ¿bien? Y dice que tú volverás a tener esa ilusión hacia esta persona. Volverás a experimentarla a lo largo del mes de julio. A lo largo del mes de agosto, esta persona podría estar hablándote ya de cambios en su vida. De cambios en su vida acercándose a ti. Bien. Pero yo te veo a ti, Cáncer, queriendo ir muy despacio con esta persona. Muy despacio. Ahora yo te voy a decir algo. Claro está que para estar con esta persona uno de los dos tiene que tomar una decisión. Porque parece ser que hay distancia entre vosotros. Y tú a lo largo del mes de noviembre tendrás que tomar esa decisión y tener claro dónde quieres estar, dónde quieres ir o con quién quieres estar. Porque si tú alargas esto más, digamos que sería imposible esa historia. Es lo que te tratan de decir las cartas. Sería imposible esa historia. Oportunidad de cambio
en todo esto será en el mes de agosto. En el mes de agosto es cuando esta persona se pronuncia y dice que ya necesita un cambio, necesita un acercamiento, ¿vale? Y a partir de ahí, Cáncer, pues tú decides, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos con los Cáncer solteros. No te me vayas, que ya sabéis que vamos a hablar del trabajo también y vamos a hablar de la economía. Bien, vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados en convivencia y Cáncer que estáis de novios. Vamos a ver. Bueno, Cáncer, casados en convivencia y novios. A lo largo del mes de enero veo a uno de los dos como provocando algo. Hay como una provocación aquí, ¿no? Hay como un cambio que tengo que decir que en un principio no se le da mucha importancia a este cambio. Pero ya después, a lo largo del mes de febrero, nos damos cuenta que es algo como que se provoca, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Uno de los dos busca una provocación, busca discusión, busca pelea. Uno de los dos no está conforme con la vida que está viviendo o qué es lo que está sucediendo aquí. Para los que estáis casados, aquí lo que dicen las cartas que aquí influyen las comunicaciones con alguien. Hay unas comunicaciones ocultas que tú podrías descubrirlas a lo largo del mes de febrero. Pero a mí no me dicen las cartas que sean unas comunicaciones que tenga que ver un engaño, una infidelidad. A mí no me dicen eso. Son comunicaciones con alguien. Así lo dicen, que es cierto que obstaculizan un poco, perdón, o provocan un poco lo que es estas discusiones entre vosotros dos. No estoy viendo separaciones, Cáncer. No estoy viendo separaciones. Yo lo que veo es la falta de ponerse de acuerdo. Uno de los dos quiere una cosa, el otro quiere otra, ¿vale? A lo largo del mes de marzo, digamos que se toca a fondo sobre estas discusiones, estas provocaciones, y se intenta como arreglar la situación, lo que yo estoy viendo, ¿vale? O sea que cuando se toca a fondo en este asunto en el mes de marzo y automáticamente, esto es como una montaña rusa, toco el suelo y me voy para arriba otra vez, pues lo mismo, ¿bien? Esto es lo mismo, se retoma lo que es la relación, se intentan arreglar las cosas a lo largo del mes de marzo y de hecho se suavizan las cosas. También tiene que ver mucho una buena situación económica. Aquí dicen las cartas que en el mes de mayo llega o se avecina una buena situación económica para uno de los dos y parece ser que es importante en el amor esto también, ¿no? Con lo cual veo cosas que hacéis en común a lo largo del mes de junio que hace avivar esos sentimientos, ¿bien? Posibilidad de iros a otro lugar, la hay, la cual tendréis la noticia a lo largo del mes de julio. Tenéis esa noticia de posibilidad de cambio de lugar. Es un cambio importante, no es un cambio de 10 kilómetros, ¿vale? Es un cambio importante. ¿Sería positivo ese cambio para vosotros? Yo no lo veo negativo, yo veo un cambio positivo, ¿bien? Lo que es para la relación. A lo largo del mes de agosto, tú ten en cuenta, Cáncer, que vas a darte cuenta que es lo que realmente ha estado influyendo en tu relación a primeros de año. O sea, tú de esto te das cuenta o lo tienes claro a lo largo del mes de agosto. Tienen que ver las amistades, Cáncer, y esto tú te das cuenta en el mes de agosto. Como que comienzas a verte, entre comillas, en esa misma situación, como en esa misma situación
de primeros de año. Como que ves a la pareja que quiere hacer lo mismo. No llega a hacer lo mismo, pero como que quieres ver como que ves que quiere hacer lo mismo. Entonces aquí te das cuenta de cuál es el problema realmente. Hablan de amistades. Quizás uno de los dos quiera llevar la misma vida que tienen las amistades que supuestamente o llevan vida de solteros, solteras o algo por el estilo. Esto es un acto infantil. Realmente. Cáncer, a lo largo del mes de septiembre deberás de evitar habladurías de figuras maternas. Aquí hay decisiones que son tuyas. Bien, dice, y esto habrá que evitar o habrá que poner en su sitio a ciertas personas. Esto será a lo largo del mes de septiembre. A lo largo del mes de octubre, los cáncer que no estéis en ese compromiso, se habla de compromiso entre vosotros. En el momento que se hable de compromiso, pasarán acontecimientos importantes para los que podáis tener hijos. Hay embarazo a lo largo del mes de noviembre. Para los que hablé de compromiso, ¿hay un mayor compromiso entre vosotros? Sí. Hay un mayor compromiso que se dará más adelante, o sea, se habla de compromiso en el mes de octubre, pero el compromiso real se dará más adelante. Todos los cáncer que tenéis hijos, tenéis que tener en cuenta que hay hijos que manipulan. Ojo con eso, porque está marcando mucho en los primeros meses del año. Y hay que saber, cuando tenemos hijos que manipulan, mirad que cuando no lo vemos pueden tener mucha influencia en las discusiones de la relación. Cáncer, todos los que paséis momentos complicados, yo no veo que tu relación se rompa. Independientemente de lo que yo he dicho aquí, si hubiera alguna otra complicación en la relación, tú ten en cuenta. Y esto quiero que te quede muy claro, Cáncer, porque claro, cada uno tendrá una situación diferente. Pero ten en cuenta que a lo largo del mes de diciembre del año 2023, si tenéis alguna complicación, a lo largo del mes de diciembre se retomaría tu relación de nuevo. ¿Vale? Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Cáncer. Ya hemos mirado a los casados. Y vamos a seguir con los cáncer en el trabajo y en la economía. Vamos a ver. Cáncer, año 2023, trabajo y economía. Los meses de enero y febrero son meses muy complicados, Cáncer. ¿Ven? Son meses muy complicados en cuanto al trabajo. Son meses de cambios, son meses de desesperación, sobre todo en el mes de febrero, de buscar una oportunidad en otro lugar, porque las cosas en el lugar que estamos trabajando pues no están bien, ¿vale? Eso es lo primero que veo aquí. Vamos a ir profundizando. ¿Ves? Aquí dice que muchos de vosotros a lo largo del mes de enero termináis con un trabajo, pero que en marzo vosotros ya podríais estar en otro lugar o planteándose empezar por vuestra cuenta, así lo dicen las cartas. ¿Bien? Toda esta desesperación que yo veo a lo largo del mes de febrero, buscando oportunidades en otro lugar, no son oportunidades, no son esa búsqueda no trae noticias de la noche a la mañana. Esa noticia llega más adelante. Esa noticia llega en el mes de junio aproximadamente. O sea que lleva un proceso. Y tú posiblemente en el mes de agosto estés firmando contrato con esta gente. Pero claro, el firmar ese contrato conlleva unos cambios muy importantes en tu vida. Cambio de residencia y, en fin, muchísimas cosas.
¿Sería positivo esto? Sí, sería positivo. Cáncer. Los cáncer que no estéis trabajando, te digo que a lo largo del mes de marzo te veo haciendo algún tipo de trabajo, pero con alguien bastante cercano a ti, que tiene como, y que posiblemente tenga un vínculo amoroso o algo por el estilo, pero aquí no hay una formalidad. Bien, Cáncer, posibilidad de trabajos importantes a lo largo de este año 2023, sí la hay. En agosto hay una firma muy importante, Cáncer, para todos vosotros. Pero aquí dicen las cartas que en el mes de mayo, aproximadamente en mayo, tú tienes la oportunidad de trabajar con alguien conocido, ¿bien? Y que es algo que tú has hecho en otras ocasiones, no es un trabajo nuevo en tu vida. Yo te voy a decir algo, si esta oportunidad te permite formar parte, Cáncer, de algo, yo te diría que adelante, porque hay un triunfo en todo esto. ¿Bien? Entonces, para todos los demás, hay trabajo, pero sobre todo me salen la mayoría de las firmas de trabajos importantes a lo largo del mes de agosto. A finales de año, Cáncer, yo te diría, no te dejes cegar. Aquí dicen las cartas, no te dejes cegar con otras cosas que te ofrezcan. Porque aquí dicen las cartas que a finales de año, Cáncer, tú podrías dudar respecto a la situación que tienes o a buscar oportunidades mejores para ti. Pero aquí me dicen las cartas que el cambio no sería positivo. Mucho cuidado con esto. Posibilidad de crecer a lo largo del año la hay, sobre todo en un mes de octubre, dicen las cartas aquí, verás el resultado de tu trabajo. Los Cáncer que tenéis un negocio, haces cambios a primeros de año, te veo que haces cambios, pero esos cambios que has hecho te llevan a mucho movimiento del cual te genera estrés, no estabas preparado para tanto movimiento. Entonces aquí veo como que a lo largo del mes de marzo, dice, te haces una alianza con alguien. Cáncer, te alías con alguien, comienzas a trabajar con alguien. Esta persona te va a traer muchas cosas positivas en tu negocio y de hecho te lleva a otros contactos. Pero el contacto con el que más puedes triunfar tú en tu negocio llegaría a lo largo del mes de junio por mediación de un amigo o una amiga tuya, Cáncer, ¿bien? Cambios en tu negocio podrías realizar a lo largo del mes de agosto, pero aquí sí tengo que decir que mucho cuidado con los cambios que haces, sobre todo con los cambios económicos que haces en tu negocio, porque podría ser unos cambios que verías una pérdida, que comenzarías a ver una pérdida en el mes de noviembre. Así que mucho cuidado con los cambios que haces. Cáncer y tu economía. Cáncer, respecto a tu economía, los 3 primeros meses del año, bueno, voy a decir que los 2 primeros meses del año son preocupantes respecto a tu economía. A lo largo del mes de marzo se puede recibir un dinero que tiene que ver con la pareja. Me da igual si estáis en separación o si estáis en qué situación, o si es un dinero que le llega a la pareja y lo comparte contigo. Para compras importantes, Cáncer, para adquirir cosas importantes, dicen a lo largo del mes de mayo podría surgir la oportunidad, pero no se ve todavía que se vaya a hacer. Hablan de una muy buena oportunidad, pero no se ve el hecho, ¿bien? En el tema de la economía, todo dinero que tengas que recibir, que tenga que ver con herencias, podrías recibirlo a lo largo del mes de junio. Tendrías noticias en el mes de mayo y en el mes de junio lo recibirías. Recibir dinero relacionado con los hijos y sobre todo con deudas sería a lo largo del mes de agosto. Cáncer. En el mes de noviembre no me gusta para tu economía porque me hablan de pérdidas económicas. Aquí en este caso diría que atención en ese mes de noviembre. Bien, que todo lo que podamos guardar a lo largo del año
se podría ver, podrías necesitarlo en el mes de noviembre. Así que cuidado con las salidas importantes de dinero a lo largo de ese mes de noviembre. En el mes de octubre es un mes de toma de decisiones. Y aquí quiero hacer hincapié en cuanto a ver qué decisión tomáis. Mucho cuidado con la decisión que tomáis porque pueden delimitar mucho tu economía. A lo largo del mes de octubre, perdón, no sé si he dicho noviembre antes, a lo largo del mes de octubre. Bien. Aquí lo que dicen las cartas es que, claro, la decisión que tú vayas a tomar es para mejorar. No la tomes. Acuérdate de esto, no la tomes, Cáncer, porque no será una decisión buena en cuanto a tu economía. Bien, vamos a ver, vamos a seguir, mi queridísimo Cáncer. Seguimos. Ahora sí, con la salud, ya sabéis que en la salud vamos a hacer algo rapidito, Cáncer. Porque como siempre os digo, yo no soy médico, ¿eh? Cáncer y tu salud. Veo ciertos problemas de salud a lo largo del mes de agosto que tiene que ver mucho con el tema de líquidos, de la sangre y demás, ¿bien? Dolores de cabeza veo muchos a lo largo del mes de diciembre del año 2023, ¿bien? Pero es algo relacionado con... Es que me salen dolores de cabeza y algo relacionado con los ovarios. No creo que tenga mucho que ver, pero bueno, me salen las dos cosas. Tened en cuenta las dos cosas, ¿bien? A lo largo del mes de noviembre dicen las cartas que no deberás de descuidar tu salud. Muy importante en esto. Cáncer, algo que pasarás a lo largo del mes de marzo, ¿bien? Algo que sucede a lo largo del mes de marzo dice que tardarás un poco en recuperarte. Bien, pero que deberás de tener mucha paciencia. Te recuperarás, sí, hablan de caminos abiertos, sobre todo a lo largo del mes de julio, o sea que podrías estar esos meses de médicos, pero a lo largo del mes de julio tú ya tendrías resultados positivos sobre esto. Bien, todo lo relacionado con la sangre, todo lo relacionado con los huesos, con las articulaciones, quiero que le prestéis atención a lo largo de este año 2023. Y hasta aquí hemos llegado, Cáncer. ¿Qué más? ¿Qué deciros? Que ya me vais contando cómo van sucediendo las cositas y como siempre decirte que espero que te haya gustado este vídeo. Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Como siempre decirte que nada, pues que nos vemos en los próximos vídeos, Cáncer. Ya no sabía ni lo que te iba a decir. Un besote muy fuerte.